Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente actividad, que fue lo que se dejó en hora de la mañana, las bacterias. Y vamos a completar este desarrollo. Son las 3 primeras hojas lo que tenía que desarrollar el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Determinamos la cantidad de bacterias en un tratamiento. Vamos a leer y observar primero la siguiente situación. Las bacterias, dice, se reproducen exponencialmente de modo que son capaces de colonizar de forma rápida un medio normalmente vacío, lo cual es muy útil en el caso de las bacterias beneficiosas. Sin embargo, esta vez se prueba eliminar una bacteria nociva tratando con antibióticos un cultivo de laboratorio. Si la acción bactericida es eficiente, la disminución es exponencial y afecta la cantidad de bacterias multiplicándola por una potencia de base menor que 1. El técnico de laboratorio calcula unas 65.536 bacterias al inicio del experimento y nota que cada día que pasa disminuyen a la mitad. Las bacterias se considerarán eliminadas cuando no quede más del 1% de la cantidad inicial. Esta es la situación y a partir de ello me piden que responda las siguientes preguntas. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día del tratamiento? Y si se puede considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento. Empezamos comprendiendo el problema. Bueno, regresamos a la situación. Primera pregunta. ¿Cuántas bacterias hay al inicio y cómo se da la disminución de dichas bacterias en el caso estudiado? Bueno, al inicio, según el problema, hay 65.536 bacterias. ¿Y cómo se da la disminución? Según el problema, cada día que pasa las bacterias se van a eliminar a la mitad. Va a disminuir a la mitad. Segunda pregunta, ¿cuántas bacterias a lo más deben sobrevivir para que se las considere eliminadas? Bueno, nuevamente según la lectura, para considerar que las bacterias fueron eliminadas, estas no deben ser más del 1% de la cantidad inicial. O sea, puede ser 1% o menos de 1%. Siguiente pregunta, pregunta 3 dice, ¿cómo tiene que ser la potencia que afecta a la cantidad de bacterias? También según el texto me indicaba que para determinar la cantidad de bacterias de un día determinado se debe multiplicar por la mitad, o sea un medio, a la cantidad de bacterias del día anterior. Por tanto, la potencia que afecta a la cantidad de bacterias tendrá como base un medio. Le vamos a multiplicar al número siempre por un medio porque se va a ir reduciendo a la mitad. Esa va a ser la base de la potencia, porque vamos a hacerlo con potencias. ¿Qué nos pide hallar las preguntas de la situación significativa? La cantidad de bacterias que quedan al tercer y quinto día de tratamiento. Verificar si se eliminan las bacterias en una semana de tratamiento. Eso es lo que nos pide hallar las preguntas de la situación significativa. Y vamos al siguiente paso. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o un plan. Pregunta 1 dice, ¿qué tipo de diagrama utilizarías para organizar la información? Podemos utilizar un diagrama tabular para organizar la información y para visualizar la cantidad de bacterias que quedan cada día. Como por ejemplo este de aquí. Podríamos poner una tablita así que me indique el día 0, o sea, al inicio del experimento, hay 65.536 bacterias. En el día 1 este número se va a reducir a la mitad. En el día 2 se va a reducir de este número nuevamente a la mitad y así sucesivamente. Recuerda que para determinar la cantidad de bacterias de un día determinado lo vamos a multiplicar por un medio a la cantidad de bacterias del día anterior. Vamos a ejecutar la estrategia o el plan. Vamos a completar el diagrama que hemos elaborado para poder organizar la información y para visualizar la cantidad de bacterias que quedan cada día. Día transcurrido el día 0, sabíamos que era la cantidad inicial, 65.536. Lo voy a hacer de esta manera. Le voy a multiplicar por un medio, pero elevado a la 0. ¿Por qué? Porque en el día 0 no ha habido ningún cambio. Este es el día inicial. Todo número elevado a la 0 siempre es 1. Por lo tanto, todo esto sería 1. 1 multiplicado por 65.536 me daría el mismo número. Para el siguiente día le voy a multiplicar por un medio, pero elevado a la 1. Por ser el día 1.
todo el número elevado a la 1 es el mismo, o sea, esto sería un medio. 65.536 por un medio me daría 32.768. ¿Por qué? Porque este número, al multiplicarse por el 1, quedaría 65.536 arriba, se divide entre 2 y eso me da 32.768. Para el día 2, el número inicial lo voy a multiplicar por un medio pero elevado al cuadrado. Por ser el día 2 va a ser elevado al cuadrado. Un medio al cuadrado sería 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Esto sería un cuarto, todo esto sería un cuarto. Entonces 65.536 por un cuarto sería lo mismo que dividirlo entre 4, me daría 16.384. Ustedes pueden haber hecho así, yo sé que algunos lo han hecho así, han puesto acá el número inicial, lo han dividido entre 2 y han puesto el número aquí, a este número lo han dividido entre 2 y han puesto el número aquí, y así sucesivamente han completado una tabla. Si lo han hecho así, también es una opción válida, pero para organizarlo mejor, para tenerlo más claro, cuando en otro problema nos pidan por más días, porque habrán otros problemas donde nos pidan por el día 20 o por el día 30, entonces para estar dividiendo y dividiendo y dividiendo 30 veces, se nos va a hacer muy complicado, nos vamos a demorar mucho. Por ello, es una mejor opción utilizar las potencias. Repito, si ustedes lo hacen dividiendo, en este problema no va a haber ningún inconveniente, lo van a poder hacer, pero en otros problemas más grandes, donde le digan qué pasó en el día 50, qué pasó en el día 90, tendrían que hacer 90 divisiones y se van a demorar muchísimo tiempo. Entonces por eso mejor lo haríamos con potencia. Para el día 3 sería 65.536 por un medio elevado al cubo. Por ser el día 3 sería un medio al cubo. Un medio al cubo sería 1 al cubo es 1, 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, o sea, sería 8. Entonces quedaría acá un octavo. Todo esto sería un octavo. 65.536 por un octavo me daría 8.192. Y haría lo mismo para los dos últimos. Acá lo multiplicaría por un medio elevado a la 4. Esto me daría 4.096. Y abajo sería un medio elevado a la 5. Multiplicado por 65.536 me daría 2.048. Recuerden que un medio a la 4 sería 1 a la 4 es 1 y 2 a la 4 sería 16. O sea, sería 65.536 entre 16 me daría esto de aquí. Bueno, respondemos la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice: la cantidad de bacterias que quedan al tercer y quinto día de tratamiento son 8.192 y 2.048 bacterias respectivamente. ¿Cuál pregunta 1? Vamos a ver la pregunta 1. Acá está la pregunta 1. Era esta de aquí. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento? Entonces, como esa era la pregunta 1, ya la estamos respondiendo aquí. En el tercer día serían 8.192 y en el quinto día 2.048 bacterias. Vamos a seguir resolviendo la situación. Hace un ratito lo hicimos solamente hasta el día 5, hasta aquí nada más. Si seguimos completando, nos quedaría así la tablita. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y respondemos la pregunta número 2. ¿Cuál era la pregunta número 2? La pregunta número 2 era: ¿pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Entonces, la respuesta a ello sería lo siguiente. Para considerar que las bacterias fueron eliminadas, en el texto lo decía, estas no deben ser más del 1% de la cantidad inicial. ¿Cuánto es el 1% de la cantidad inicial? Bueno, si la cantidad inicial era 65.536, el 1% sería 655,36. ¿Cómo saco el 1% de esto? Simplemente a este número lo multiplico por 1, lo divido entre 100 y ahí me da esta cantidad. Entonces, para que pueda considerar que las bacterias fueron eliminadas, tiene que ser menor a este número. ¿En qué día tengo un número menor a este de aquí? A 655,36. En el día 0 no, en el 1 tampoco, en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6. Recién en el día 7. Entonces, como vemos en la tabla, al culminar la primera semana de tratamiento, o sea, los 7 días,
hay 512 bacterias, que ya son el menos del 1%. Por lo tanto, sí se puede considerar que las bacterias fueron eliminadas en una semana de tratamiento. Entonces, a la pregunta número 2, ¿pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Nuestra respuesta sería que, por supuesto que sí. Sí se puede considerar que son eliminadas en una semana de tratamiento porque al séptimo día habrían 512 bacterias, que es menos del 1% de la cantidad inicial. Eso tendríamos que responder. Luego, reflexionamos sobre el desarrollo. La pregunta dice, ¿fue necesario emplear el diagrama tabular? ¿Por qué? Bueno, ustedes acá pueden responder de forma libre, no necesariamente como yo he respondido. Yo, a manera de ejemplo, vamos a poner la siguiente respuesta. Fue necesario emplear el diagrama tabular porque nos permitió organizar la información y visualizar la relación entre la cantidad de bacterias que quedaban con la cantidad de días que transcurría. Luego dice, describe el procedimiento que seguiste para responder cada pregunta. La respuesta también es libre, ustedes lo pueden poner a su manera. Yo voy a poner un ejemplo, lo que yo habría puesto. Organicé la información apoyándome en un diagrama tabular para calcular la cantidad de bacterias que van quedando a medida que transcurren los días de tratamiento. Así logré determinar la cantidad de bacterias que quedaban al tercer y al quinto día. Comparé la cantidad de bacterias que quedaban luego de una semana de tratamiento, o sea 7 días, con el 1% de la cantidad inicial de bacterias para determinar si era menor, o sea si las bacterias habían sido eliminadas en ese tiempo. Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias.